receptiva, amable de la tercera evaluación, ¿no? Seguramente haremos un ejercicio como un crucigrama, por ejemplo. Estoy pensando en eso, darle los términos para que sean conceptos y de cada concepto buscamos la definición y sobre esas definiciones ya dejamos que se las aprendan, que no sean tantas, ya les diré la cuantía de definiciones, se las aprenden sobre los temas que tenemos pendientes y con esas precisamente pues ya pudiésemos hacer un crucigrama que sean en la tercera evaluación. ¿Les parece bien? Y evidentemente pues con esto ya tendríamos saldada la cuestión, como se los había prometido, pues de la tercera evaluación. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? Y de esa manera pues ya quitamos lo del examen. ¿De acuerdo? Bien, ese es por un lado. Por otro lado, les mandé el viernes una columna que le pedí a Miguel Ángel que se las hiciera llegar. ¿Sí la recibieron todos? ¿Sí? Bien, como ustedes pudieron ver, son distintos artículos los que le mandé y lo que quiero evidentemente es que podamos enfocar lo que hemos estado analizando, lo que hemos estado viendo en las clases con algunos artículos que les mandé. Entonces, ¿los leyeron todos los artículos? Levanten la mano quien leyó los artículos, por favor. Bien, levanten la mano los que no leyeron los artículos, por favor. Ok. Bien, vamos a comenzar entonces con la gente que leyó los artículos. La tarea que dejé para poner en contexto a todo el grupo es que pudiesen leer algunos artículos periodísticos que yo les dejé, sobre todo que tienen que ver en materia de medio ambiente, tienen que ver en materia energética, tienen que ver en situación de economía nacional, la situación nacional del país, y que pudiésemos comentar efectivamente con información de último momento, información que se está analizando efectivamente ya dada por las instituciones y que está siendo retomada precisamente para analizarse a través de la prensa. Ustedes efectivamente deben estar leyendo, deben estar revisando las fuentes primarias para que efectivamente puedan normar su conocimiento, puedan normar su criterio y con ello pues evidentemente ir fortaleciendo lo que se va viendo aquí en clase. El segundo objetivo de estos artículos, por supuesto, es que ustedes puedan conocer de primera mano, como yo se los dije en un principio, contrastar lo que se ve aquí conceptualmente con su aplicación en la realidad. Esa es la parte más importante para mí. Y que evidentemente ustedes puedan ir ya armando un encuadre de interpretación de la realidad a partir de evidencias, que esa es la parte más importante. ¿Qué es lo que hace la academia, jóvenes? ¿Cuál es la importancia de la formación académica en la gente, en los seres humanos? Enseñarles, entre otras cosas, precisamente a procesar información. En esta lectura, en esta exposición que ustedes hicieron sobre la economía del conocimiento, uno de esos elementos precisamente es cómo la información se tiene que analizar, se tiene que discernir, se tiene que interpretar para convertirse en conocimiento. Evidentemente, lo que yo les he mandado aquí son de los especialistas más destacados en México, son los principales articulistas, los que tienen mayor peso en nuestro país, en materia económica, en materia de medio ambiente, y que evidentemente lo que yo pretendo ahorita es que ya que estamos entrando al último segmento de la clase, seleccioné estos artículos porque los consideré de absoluta notoriedad y poder efectivamente comentar con ellos y poderlos evidentemente hablar. Y con esto, pues efectivamente lo que se pretende es tomar ya cuestiones muy particulares de lo que tendríamos que comentar y tener que hablar. Vamos a agrupar en 3 segmentos los artículos, uno que tendría que ver con medio ambiente, para que todos tomemos nota.
un primer segmento que sería, por supuesto, medio ambiente. Otro que es efectivamente economía y finanzas. Y otro que sería sobre la situación nacional. En medio ambiente vamos a meter aquí, por supuesto, el artículo de Alberto Aguilar, que es el primer artículo que les pedí que vieran, que leyeran, que habla sobre la ley de aguas. Que ese es un primer artículo, ¿no? El de, por supuesto, vamos a meter aquí el de Carmen Cortés, que es el cisne verde, los riesgos del cambio climático, para que también lo analicemos aquí. Estoy buscando uno que nos falta otro, ¿no? Con estos dos veríamos efectivamente cambio climático. Economía y finanzas, vamos a meter aquí en Enrique Quintana, perdón, en Economía Nacional vamos a meter, Situación Nacional vamos a poner Enrique Quintana. Y en la de Economía y Finanzas, vamos a meter aquí las subestimaciones de los, en Economía y Finanzas, las subestimaciones de los diputados. Y vamos a meter aquí también a Jesús Rangel, con su artículo de la mano para la inclusión financiera. Bien, vamos a iniciar entonces con el análisis de estos artículos y conforme lo vayamos analizando vamos a hablar ya precisamente en qué parte de la clase entran y cuál sería la referencia. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguien quiere comenzar con Alberto Aguilar? ¿Nadie? ¿Nadie leyó a Alberto Aguilar? Bien, dejamos entonces a Alberto Aguilar. A Mari Carmen Cortés. Tampoco nadie leyó a Mari Carmen Cortés. Yo, profe. Adelante, por favor. Bueno, yo noté
Dafne, dice adelante. que las empresas tienen que medir sus riesgos climáticos y tener una planeación estratégica y que muchas empresas, no, que ya, muy pocas empresas e instituciones mexicanas han participado como seguidores o sus supporters del TCFD, que era como que medía las emisiones de carbono y todo eso para que generaba el cambio climático y que no está teniendo tanto apoyo como pues esperaría para que pues sí que no hubiera tanta contaminación y que los recursos nos alcancen a todos. Ok, Dafne, ¿qué otra cosa? De Mari Carmen es todo lo que apunté. Ok. Iván, adelante. Sí, bueno, yo de Mari Carmen recuerdo lo de que las empresas debían de tomar en cuenta los riesgos, bueno, tenían que medir los riesgos climáticos porque recuerdo que decía algo de desde el consumo para que no afectara el ingreso de la misma empresa. Y bueno, fue lo que más se me quedó de eso, que tenían que estar al pendiente de los riesgos del clima para bajar la huella de carbono, también decía eso. Ok. Muy bien. Judith Rodríguez, adelante, por favor. Sí, también nos habla que todo esto es parte de la iniciativa del Consejo de Estabilidad Financiera, que pues tiene por objetivo ayudar a las empresas a identificar dichos riesgos que ya mencionaron mis compañeros y también las nuevas oportunidades de negocios o de mercado que se enfrentan frente pues a la situación empresarial y todo lo que conlleva a la economía en general del país. Ok, muy bien. Fernanda, adelante. Complementando lo que decían mis compañeros, igual el Consejo de Estabilidad Financiera nos dice que han presentado desde hace 4 años 11 recomendaciones que sirven de guía para las empresas, para más de 120 países, llamándole Cisne Verde. Les pido a todos que prendan sus cámaras, por favor. Sí, adelante, Fernanda, adelante. Ya sería todo, profe. Ok. ¿Nadie más? Muy bien, González Isaías, ¿estás por acá? González Isaías. La gente que cuando yo las busque y no están, tienen falta, ¿eh? Le dicen, por favor, a González Isaías que tiene falta. Está su nombre, pero no está él en clase. Eregín Méndez, ¿estás por acá? Sí, profe. Ok. ¿Sí me nombró a mí? Sí, sí. Okay. Rivas Carlos, ¿estás por acá? Rivas Carlos, ¿estás por acá? Sí, aquí estoy. Prendan su cámara, por favor. Sí, permítame un segundo. Marco Baena, ¿estás por acá? Sí, presente. Enciendan su cámara, por favor. Claro que sí, un momento, por favor. Pacheco Contreras, ¿estás por acá? Pacheco Contreras, Sí, ¿estás por profesor. acá? Permítame unos 10 minutitos nada más para pedir la laptop a mi hermano y ahorita me prendo la cámara.
Alpizar Benítez, ¿estás por acá? Alpizar Benítez. Sí está, profesor. Nada más que fue al sanitario. Ok. Pérez Uri Yafte, ¿estás por acá? Sí, profesor, aquí estoy. Igual prendan su cámara, por favor. No creo poder, profesor. Disculpe. Ok. Por estar en clase de todos modos, ¿no? Hay que estar ahí atentos. Sí, profesor. Gracias. Rueda Rodrigo, ¿estás por acá? Sí, profe, estoy acá. Ok. Igual, mi querido Rueda, también prender la cámara, por favor. Está prendida, bueno, a mí me marca que está prendida. Porque marcaba apagada, ¿eh? Vuelvo a prenderla. Ok. Bien, continuamos. Perdón por el espacio, pero hay que estar al pendiente de que... Porque nada más prenden la computadora y luego se me van y apagan la cámara y quien yo mencione y no esté es falta, ¿eh? Bien, continuamos. ¿Cuál es el propósito de este artículo de Mari Carmen Cortés? ¿Qué dice Mari Carmen Cortés de la ronda de la reunión que va a haber en China, la COP26? ¿Qué relación tiene esto con la COP26? ¿Y por qué es tan importante la emisión de dióxido de carbono? ¿Y por qué es tan importante precisamente de las empresas? ¿Alguien sabe lo que es la COP26? ¿Nadie? Bien. ¿Qué es la COP26? La COP26 es COP26, COB26. La COP26 es un encuentro internacional que están teniendo todos los países ahorita. La primera fue en China, hace 2 semanas fue en China, y ahorita está siendo precisamente en Inglaterra. Va a ser en Inglaterra. ¿De qué se trata esta reunión? Que se van a reunir todos los países del mundo y lo que están deliberando es solamente un aspecto fundamental entre otros. Por el más relevante es disminuir la emisión de dióxido de carbono. ¿Alguien me puede decir qué es la emisión de dióxido de carbono? ¿Y cuál es su importancia para el medio ambiente? ¿Por qué es tan importante el dióxido de carbono? Pues son todos los Sí, Paco, adelante. Adelante, Paco. pues son todos los contaminantes que son liberados a la atmósfera y pues ahora sí que pues se anda buscando erradicarlos, ¿no? Porque pues con el tiempo le va a ir haciendo daño pues al planeta y a todos los seres vivos que viven dentro de él, pues a nosotros en el camino. Fíjense qué importante es lo que dice Paco, son todos los contaminantes. Efectivamente, ¿son todos los contaminantes o hay uno en particular? Sí, José Mario, adelante. Digo, mi compañero Iván, creo. Adelante, Iván. Bueno, con respecto a la pregunta, pues el más importante y el que más suena es el CO2, que es el dióxido de carbono. Y ese nos afecta porque daña nuestros pulmones. Y aparte de que pues ya es algo que está rebasando los niveles de oxígeno que hay. Ok, afecta a los pulmones. Muy bien, vamos tomando nota, ¿eh? Adelante, José Mario. Sí, bueno, también el dióxido de carbono desgasta la capa de ozono y eso hace que no haya las luces ultravioletas que hay del sol peguen más al planeta y por eso se está también dando el calentamiento global, porque ya no está esa capa que nos cubre por lo mismo de que ya son muy potentes esos rayos solares y obviamente también hay los incendios forestales y cada vez también se van perdiendo más los árboles y nos hace más vulnerables porque por lo mismo de tanto contaminante que es como el dióxido de carbono que se va a la atmósfera, va desgastando la capa de ozono y se ve como que la consecuencia de eso es de que está haciendo que el planeta se esté calentando y se esté también perdiendo muchos faunas por lo mismo de que se está quemando los árboles y todo eso.
Ok, José María, muy bien, muy buena aportación. Sebastián, adelante. Sí, profe, ¿sí me escucha? Sí, adelante, perfectamente. Sí. Básicamente, yo tengo entendido que el dióxido de carbono es CO2 y ese CO2 sube y se queda, como dijo Mario, en la capa de ozono. Pero solo se queda la parte se podría decir, de los carbonos. Ahí se quedan y eso es lo que va desgastando la capa de ozono y hace lo que dijo Mario, que los rayos ultravioleta cada vez penetren más en la Tierra y eso ocasiona el deshielo, el calentamiento global, el deshielo, y eso pues hace que también haya, se podría decir más, podría haber más inundaciones, también por ejemplo, los osos polares ya no tienen que emigrar y todo eso, y están en peligro de extinción. Ok, muy bien. Morales Montalvo, adelante, por favor. Tenías tu mano levantada y la bajaste. Adelante, adelante. Es que también los que producen Te mayor, escuchamos un poquito lejos. ¿ya? Ya. Los que producen así como que hacen más emisiones de dióxido de carbono son por parte de el transporte, la industria, la generación de electricidad, los edificios, la agricultura también, los Ok, muy combustibles bien. fósiles. Una intervención más. Gaby Durán, adelante, por favor. Bueno, si quiere que pase otro, porque lo que yo iba a decir era muy pequeño, nada más iba a decir que... No, adelante, adelante, adelante. Nada más usted preguntó si alguien sabía que era la COP26 y yo no sabía que se llamaba así, pero sí, bueno, ya cuando mencionó lo de Inglaterra, ya entendí, sí, yo sí ya la había escuchado hablar, se supone que sí, ¿no? Van a ser los mayores líderes del mundo y de hecho me parece que se van a reunir o el 1 o el 2 de noviembre, nada más iba a decir eso. Ok, muy, muy bien. Gracias, Gaby. Bien. Vamos entonces a ir relacionando lo que hemos visto en clase con lo que está pasando en la vida real, lo que está pasando a nivel mundial, porque ese es el propósito de esta materia. No solamente que veamos los conceptos en los libros, sino que también podamos interpretarlos y podamos analizarlos y ustedes puedan tener evidencia de lo que está sucediendo. Se habla mucho, jóvenes, del cambio climático. Se habla mucho de la amenaza a especies. Se habla mucho del rompimiento de equilibrios en los ecosistemas. Y ahorita explico qué es el equilibrio en ecosistemas. Se habla mucho, muchísimo, colegas, y hay una alerta mundial sobre la escasez de agua potable a nivel mundial. Se habla mucho de regiones de cambio climático. Y vamos a dar una referencia. Voy a hacer dos preguntas. ¿Ustedes creen que ha llovido mucho o poco en México en esta temporada de lluvias? Bastante. Mucho. José Mario dice que bastante, ¿ok? De hecho, yo creo que va a entrar una tormenta tropical, o ya entró ayer, creo, Rick, algo así. Huracán, creo. Huracán. Es el huracán Rey que está ahorita. Ok, muy bien. Depende de la zona, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, por eso digo, ¿ha llovido mucho o poco en el país, o sea, en todo el país? No sé, yo siento que ha llovido poco a comparación de otros años. O no sé si es mi perspectiva nada más. ¿Cuál es tu opinión, Jonathan? ¿Dónde ha llovido poco? Platícanos. Bueno, no sé, por ejemplo, yo por donde vivo años pasados ha llovido demasiado, casi pareciera que llueve todos los días, pero como que este año casi no. Por eso ¿Puedes digo que decirnos sí, por ha dónde llovido vives, mucho. Jonathan? Por Tecámac, Ojo de Agua. Por Tecámac, Ojo de Agua. Muy bien. ¿Qué estado es, Johnny? Estado de México, bueno. Claro, Estado de México. Muy bien, gracias. Pues, y según las noticias, ¿ustedes qué observan? ¿Que ha llovido mucho, que ha llovido poquito, según lo que hemos visto en los noticieros? Depende de la zona. Por ejemplo, en el centro se pueden decir que ha llovido mucho por la cantidad de inundaciones. Los del norte podrían decir que ha llovido poco. Ok. ¿Dónde se concentra la mayor extensión territorial? Que es otra pregunta. Adrián Herrera, adelante. Adrián, adelante. No está Adrián.
tengo la mano levantada, me la pidió. Abril, adelante. ¿Cuál es la pregunta, profe? Porque iba a hablar del tema anterior. Ok, no, háblanos del tema anterior y te replanteo la pregunta también. Claro que sí, con mucho gusto. La pregunta actual Bueno, es... en lo personal, ajá. La pregunta actual, perdón, Abril, es que me dijiste que decía la pregunta, por eso te la Sí, no pasa nada. La pregunta actual es, si ustedes creen que ha llovido mucho, ha llovido poco, ¿y dónde creen ustedes que esta lluvia, que cuando dicen mucho, dónde cayó? Bueno, pero dime primero lo que tú nos ibas a decir, Abril. Ajá, sí, era sobre eso. Ah, ok. Adelante, Abril. Bueno, tienen su casita aquí en el centro y creo que sí ha llovido bastante, pero no ha sido una lluvia que sea beneficiosa para la agricultura, ni para ganadería, ni para nada de eso, porque siento que por lo mismo del cambio climático ha sido lluvia escasa. O sea, a lo mejor sí llueve, pero llueve en poca cantidad y mucho, y después sale el sol y después hace aire. Entonces esos cambios climáticos creo que no ayudan. Se apagó tu cámara, Abril. Se apagó tu micrófono, Abril. Ah, ya lo apagué. Ah, ok. Y creo que pues México está en un, ¿cómo decirlo? Geográficamente ubicado en un lugar que es de muchos cambios climáticos. O sea, tiene mucho tipo de vegetación. Ah, okay. Pero creo que hasta el momento no han sido lluvias muy buenas. Ok, muy bien, Abril, gracias. Carlita, adelante, por favor. Bueno, yo pienso que sí ha llovido en ciertas zonas de México, pero también han sido lluvias que han sido como muy catastróficas en cierto sentido. Y en otras partes del país no ha habido tanto. Por ejemplo, en la parte del Estado de México, cerca de donde está la zona de las mariposas monarcas, tengo algunas familiares por allá y ellos se dedican al cultivo, ¿no? O sea, la agricultura de maíz y de todas esas cosas. Y platicando con ellos me dijeron que no fueron buenas lluvias y que también ha habido algunas heladas, lo que hace que ellos tengan que quitar su maíz antes de que esté en su mejor punto, porque si no se les echaría a perder. Sí, muy bien. Es en Angangueo, Michoacán, y una parte del Estado de México. Sí. En la región de la mariposa monarca, Carlita. Muy bien. ¿Cuál es la importancia? Sí, no te preocupes. Gracias, Lilian, por la información. ¿Cuál es la importancia? Fíjense, vamos ahora a darle un enfoque a todo esto. Todos los días hay noticias del cambio climático. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos coincidimos con eso? Todos los días nos dicen que es importante que se restrinjan las restricciones de CO2 o monóxido de carbono. Pero muy pocas veces nos hemos detenido a reflexionar qué implica esto, por qué se dice, cómo impacta, cómo repercute en la vida nuestra. Y particularmente en nuestra clase, ¿cuál es el incentivo para las empresas? Que ese es el motivo del artículo. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí, muy bien. Vamos entonces primero al análisis de las condiciones climáticas, atmosféricas y el impacto de la vida natural y su impacto en la vida silvestre. ¿Qué es el CO2? El CO2 es monóxido de carbono. El monóxido de carbono evidentemente es una sustancia bioquímica que es CO2. Cuando se emite a la atmósfera, porque evidentemente hay distintos tipos de emisiones que lo provocan, ojo, hay emisiones que lo provocan. Uno de ellos son los automotores, por eso tan importante que la industria automotriz cambie de combustión interna de gasolina a energía eléctrica. Y se está pidiendo que a nivel mundial, todo lo que tenga que ver con combustión interna, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con combustión interna aparte de los carros? ¿Quién más trabaja con combustión interna? ¿Las fábricas? Ok, las fábricas, muy bien. ¿Quién más?
Las petroleras. Las petroleras, muy bien. ¿Quién más? Aparte de carros, petroleras, ¿quién más utiliza combustibles fósiles? El transporte, ¿con qué se mueve? Gasolina. Gasolina y diésel, ¿estamos de acuerdo? Son combustibles fósiles. Las líneas aéreas, ¿con qué se mueven? Igual con combustible fósil. Con combustible fósil, por supuesto. Los barcos, ¿con qué se mueven? Igual. ¿A quién pertenecen los barcos, los transportes aéreos? ¿A quién pertenecen los automóviles? ¿Y a quién pertenecen precisamente las termoeléctricas, las hidroeléctricas, las refinerías? ¿Quiénes son los dueños de estos? ¿Son familias, me refiero, es el gobierno o principalmente son empresas? Empresas. Empresas. Por ello es que los gobiernos están llamando a que los gobiernos inviten a sus empresas a darles incentivos, ojo, para que disminuyan la producción de CO2, del monóxido de carbono. ¿Por qué esta urgencia? Vamos a verlo. Alertaron los científicos desde finales de los años 80 y principios de los 90 que la Tierra viene calentándose. Que si la Tierra sube 2 grados más, porque tiene 36 grados la Tierra en general, si sube 2 grados más a 38, significa el peligro de la extinción de todas las formas de vida en la Tierra, de todas, no nada más de una, de todas. Porque esto afecta el cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, no hablamos de una sola vertiente, hablamos de distintas vertientes. El CO2, al ser gas, los gases que hacen, ¿se pegan a la Tierra o suben? ¿Quién recuerda la prepa o la secundaria? ¿Qué pasa con los gases? Suben. A la atmósfera. Claro, suben. Entonces, imagínense los millones de toneladas de gases de CO2 que cuando el mundo camina y se vuelva a reactivar la economía mundial, ¿qué va a pasar con esas emisiones de CO2? ¿A dónde se van a ir? A la atmósfera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. La atmósfera se compone por distintas capas. Ustedes ya también lo vieron. Solo hay una capa que permite la vida en la Tierra, que es la capa de ozono. Esta capa de ozono es parte de lo que permitió a la Tierra la evolución de las especies, porque no todos los planetas tienen ozono, y es lo que está tratando de descubrir ahorita, qué planetas tienen ozono y también en qué lugares del universo puede reproducirse la vida humana, porque están descubriendo pues, que cada planeta tiene atmósferas distintas, que ese es otro tema que no quiero meterme ahorita. Pero en el caso de la Tierra, el CO2 va afectando la capa de ozono. No solo la bloquea, sino que la destruye. Y la capa de ozono no se puede volver a rehacer. No se puede reconstruir. Tú la destruyes y punto, se acabó. La cuestión es que a nivel mundial esa capa de ozono cada vez el deterioro es mayor y por lo tanto la presencia de rayos solares en su entrada a la Tierra genera estragos muy fuertes. ¿Qué genera? 4 tipos de cosas. Primero, una muy delicada, el sobrecalentamiento de los mares. Ustedes saben que los mares y la vida en el planeta se genera a partir de todas las corrientes oceánicas que tenemos. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Estas corrientes oceánicas tienen corrientes de agua dulce, de agua salada, de agua fría y de agua caliente. Las corrientes de agua caliente se conocen como las corrientes del Niño, que antes eran corrientes que evidentemente pasaban por ciertas partes del planeta y que le daba la vuelta a la Tierra. La cuestión es que esta corriente del Niño cada vez es más grande la franja y cada vez se calienta más. Entonces se conoce como la corriente de la Niña. Al calentarse esta franja de agua, evidentemente, aquellos ecosistemas que requieren agua fría, cuando pasa el agua caliente, ¿qué creen que pasa con las especies?
las mata, se muere efectivamente. Y esto altera el ecosistema. Si se calienta entonces la tierra por los mares, afecta a la vida marina y de una manera importantísima. ¿Quién produce el oxígeno en la tierra? ¿Quién es el principal productor de oxígeno en la tierra? ¿El mar o la tierra? El mar. El mar. Mar, por supuesto, es el mar, no es la tierra nada más. ¿Y quién produce el oxígeno desde la tierra? Diferentes organismos, entre ellos los corales. Y los corales, las franjas de corales, colegas, alrededor del mundo, todo el mundo tiene corales. El problema es cuando llega el agua caliente, los corales dejan de existir porque los corales es vida marina, es vida en el mar. Entonces, fíjate cómo afecta el agua caliente al mar. Si nos vamos a la tierra, la temperatura en zonas áridas se incrementa. La tierra necesita humedad, jóvenes, para poderse reproducir, para poder reproducir árboles, plantas y ecosistemas. Si la tierra no tiene humedad, entonces se vuelve desértica. Las especies, al no tener humedad, no tener una temperatura ambiente adecuada, comienzan a emigrar a otros ecosistemas, los comienzan a invadir. Y es parte de lo que pasó precisamente con la pandemia. Una de las explicaciones fue esta teoría de los murciélagos, pero en esencia la parte más importante y lo que están viendo los biólogos es que a nivel mundial cada vez el hombre invade más los ecosistemas que antes no habitaba él y que hoy precisamente para producir carne, para tomar la madera, para producir zonas de cultivo y para producir zonas ganaderas, ha tenido que deforestar. Es el caso de lo que está pasando en Brasil, es el caso de lo que ha pasado en Australia, es el caso de lo que ha pasado en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Rusia, en China, en casi todos los países. Al deforestarlo entonces, también esto afecta las condiciones climáticas de la Tierra porque los bosques dan humedad. Entonces, súmenle entonces que tenemos el calentamiento en el agua, el calentamiento en bosques y luego viene otro impacto muy importante. Al calentarse el mar y al calentarse entonces el calor tiende a concentrarse en los polos. ¿Alguien sabe cuál es la zona donde no llueve en la Tierra, donde no hay lluvias? En los polos, ¿no? ¿En cuál polo? Es solo en uno, ¿en cuál? En la Antártida no llueve. Jamás llueve en la Antártida. Y en este año ha llovido 4 veces y con tormentas tremendas en la Antártida. Y entonces la alerta precisamente ahorita y de la COP26 que estamos comentando que va a ser en noviembre, China se comprometió a hacer una inyección en dólares. ¿Y cuánto creen que dio China para incentivar a sus empresas para disminuir el cambio climático? Díganme, del tamaño de China, que hablamos de la segunda economía más importante del planeta, ¿cuánto creen que dio China para incentivo a las empresas de este modelo financiero que estamos hablando, precisamente? Díganme una cantidad. ¿Cuántos millones de dólares creen que aportó China? A nivel mundial, no para sus empresas, a empresas a nivel mundial. ¿Cuánto cree que destinó China? Viendo el tamaño de la catástrofe y el tamaño del país, ¿cuánto creen que aportó o cuántos imaginan ustedes? 100,000 millones. 100,000 millones. Fíjate, 100,000 millones, me dice mi tío Abelardo. Tenemos ya 100,000 millones de dólares. Díganme otra cifra. 150,000 millones. 150,000 millones. Okay. 2 billones. 2 millones de dólares. Billones. 2 billones. Bueno. Pues ¿saben cuánto es lo que da China? En la declaración de Xi Jinping. 230 millones de dólares para 2022. Y lo que están pidiendo ahorita a nivel mundial en estos foros, sí, Carlita, adelante. Bueno, yo nada más quería comentar que también se supone que China está haciendo un acuerdo con los demás países, si no me recuerdo, para dejar de producir electricidad, bueno, dejar de usar las plantas de carbón, pero
en su país, pero van a poner las plantas de carbón en países subdesarrollados para poder seguir produciendo. Entonces, tampoco creo que sea muy de mucha ayuda que no lo hagan ya en su país. De todas maneras, lo van a seguir haciendo en otros. Sí, por supuesto, sin duda. Para concluir con ese segmento del análisis de las lecturas y su vinculación con la clase. La idea es que a nivel mundial, todos los gobiernos suscriban un acuerdo en diferentes perspectivas. Uno que ya quedó suscrito y que ya adoptaron a nivel individual las empresas es que Toyota ya se comprometió que para 2030 todos sus autos van a ser eléctricos. Ford también ya se comprometió a que todos sus autos van a ser eléctricos. Y ahorita, pues evidentemente al cambiar, por eso viene lo que me comentaban de litio. Las baterías van a ser construidas de litio. China este fin de semana acaba de anunciar un auto bellísimo, el Aion chino, precioso, deportivo, hermosísimo. ¿Cuánto creen que va a poder caminar el Aion chino? ¿Cuánto va a ahorita te doy la palabra, mi querido Iván. ¿Cuántos kilómetros creen que va a recorrer el Lion, este auto chino precioso? Está muy bonito, le gana en diseño a la Mercedes-Benz y a la BMW, lo acabo de ver. ¿Cuántos kilómetros creen que va a recorrer sin cargar, sin que le carguen la pila? 1000 kilómetros. ¿Cuánto es 1000 kilómetros? Hagan de cuenta que van de aquí a Sonora, sin cargar gasolina. A Baja California son 1200 kilómetros. A Sonora son 1000 kilómetros. A Querétaro son 220 kilómetros, casi 250 a Querétaro. Hagan de cuenta que pueden ir 4 veces ir y venir a Querétaro y no cargan combustible. ¿Qué les parece? Entonces, las empresas, que es lo que estamos viendo ahorita y en su planeación estratégica, ya están metiendo, que ese es el incentivo, que cualquier tipo de empresa esté viendo la forma de poder hacer que todos tengan consumo de combustibles fósiles. ¿Cuál es el principal combustible que se utiliza aparte de la gasolina? Aparte de la gasolina, ¿qué se consume a nivel mundial? Lo acaba de decir Carla, el carbón. ¿Qué es lo que Japón tiene mucho y con qué produce Japón? Con carbón. Rusia, ¿con qué? Con carbón. Estados Unidos, ¿con qué? Con carbón. México también, ¿con qué producimos? Con combustóleo y con carbón. Lo que está tratando de hacer esta planeación estratégica de la que comentábamos, la que habla esta Carmen Cortés, es precisamente que a partir de ahora y de manera urgente, todas las empresas puedan empezar a hacer planeación para ahorrar energía. Y evidentemente el gobierno tiene que dar incentivos para evitar el consumo de combustibles fósiles. En México se está haciendo de manera muy incipiente, pero a regañadientes. Y ustedes ya vieron que, bueno, pues el presidente ahorita con la reforma eléctrica lo que él quiere, pues efectivamente es impedir la utilización de paneles solares, porque quiere que toda la energía eléctrica se consuma a través de CER, la Comisión Federal de Electricidad. Y que desaparezcan todas las centrales eólicas de producción a través del aire y turbinas, ¿no? Ese es otro análisis que vamos a hacer también más adelante. Pero ¿qué pretenden todas las energías alternativas? Las que les llaman la energía verde, por eso aquí se llama el cisne verde, el artículo de Mari Carmen Cortés, que a nivel global, no solamente México, pueda ir ya volteando al cuidado del medio ambiente por esta preeminencia urgente. ¿Qué es lo que dijo Japón? ¿Qué es lo que dijo China a la COP26 a realizarse en Inglaterra? Xi Jinping no ha confirmado. Y ustedes recordarán que el presidente Donald Trump fue el primero en decir, yo no suscribo los acuerdos de París de reducción de CO2, no suscribo los acuerdos de cuidado del medio ambiente, porque mis empresas, pues yo no voy a hacer que hagan un cambio energético, ¿no?
Entonces, estamos ahorita, colegas, que eso es lo que quiero que ustedes perciban, ante un umbral generacional. Ustedes son la generación que les va a tocar ver esta revolución de cambio en el uso de combustibles. Y como la economía se mueve a través de energéticos, lo que estamos viendo ahorita en nuestro país y a nivel mundial es precisamente este giro generacional que ha empezado casi desde antes de que ustedes nacieran y que ahorita ya les está tocando a ustedes la parte más expresiva, la parte a nivel mundial, y que ahorita efectivamente esto que empezamos a ver en textos, que empezamos a hablar sobre lo que es la economía sustentable, la economía del medio ambiente, el cuidado de los recursos naturales, ahorita a ustedes ya les está tocando ser el protagonista, hombres y mujeres, de los impactos en la tierra. Concluyo, Iván, y te doy la palabra. Efectivamente ha llovido mucho, pero ¿saben en cuánto está el sistema de aguas más importante de México, que es el sistema Cutzamala? Porque de ahí se abastece el Estado de México, se abastece al Distrito Federal, se abastece a Pachuca. Fíjense cuántos estados, se abastece a Morelos. Estaba el sistema Cutzamala a un 30%. Con las lluvias subió no al 100, jóvenes, subió al 80%. Solamente el sistema Cutzamala. ¿En cuánto están las presas en el norte? ¿Sabes en cuánto están a partir de Zacatecas, Sonora, Coahuila, Chihuahua, que son los países, Tamaulipas? Sus presas están al 20%. En Centroamérica, colegas, no ha llovido. Y la desertificación está creciendo además por una tala tremenda de árboles que está habiendo. De manera tal que una de las cuestiones más importantes, y es lo que aborda este artículo, y por eso se los he dejado, y para mí tan importante poderlo comentar aquí en clase, es que dense cuenta cómo la economía está íntimamente relacionada, está encadenada, está enraizada, está de la mano, está entrelazada. Se cogen los dos de la mano, se toman de la mano, se hacen de la mano, así, se hace en la mano. Economía, medio ambiente y decisión empresarial. Entonces, el impacto al medio ambiente es una cuestión absolutamente relevante y nuestro país efectivamente tiene que asumir de manera urgente esta agenda verde. Y parte de esta agenda verde, y con eso concluyo mi comentario, también está en los objetivos de desarrollo del milenio. Adelante, Iván. Muchas gracias. Adelante, Iván. Sí, bueno, también, bueno, algo que yo quiero destacar es que tampoco hay que conformarnos con ese tipo de energías. Retomando lo del carro, sí es cierto que un carro eléctrico va a causar una reducción en los contaminantes, pero un problema que tienen es que después de que llegan a su vida útil, ya no sabemos, bueno, ya no saben dónde los desperdicios del carro, sobre todo la batería, genera una gran contaminación. Entonces también eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces la inversión, por eso leí, no recuerdo dónde, que también por eso se atrasa un poco, porque la inversión en hacer carros eléctricos también genera residuos. Entonces hay como un contraste ahí. Y en cuanto a las energías renovables, o bueno, las energías, por ejemplo, la eólica, es cierto que contamina y menos que el combustible fósil, pero por ejemplo, para construir ¿cómo se llama? Un molino, pues también tomas parte del ecosistema de animales, sobre todo aves, y hay muchísimos datos sobre que varias aves o mueren o migran de su zona. Entonces también hay que tomar eso en cuenta. Ya, eso es todo lo que quería decir. Sí, y muy buen comentario, Iván, muy oportuno, y qué bueno que lo comentas. Fíjate que este tema del manejo de los residuos sólidos es un tema también que tiene que ver con el medio ambiente, y es un área del manejo de residuos sólidos que tenemos que comenzar a tomar en cuenta.
Y fíjate que yo he estado pensando que se habla mucho de hacer el impuesto sobre desechos a residuos sólidos. Yo lo que creo, Iván, es que más que hacer impuestos para poder ver cómo tiene más ingresos el gobierno para poder manejar los residuos sólidos, lo que yo he pensado es que debíamos de hacer a las empresas que producen, por ejemplo, envases de plástico, que ellas mismas los procesen, Iván, que ellas se encarguen de recolectarlas, que ellas se encarguen de procesarlas, que ellas se encarguen efectivamente de hacer las investigaciones. El premio Nobel de este año, el premio Nobel de Física, lo que está haciendo es tratando de, y se lo van a dar a él, y lo vamos a ver más adelante, es que puedan ir encontrando nuevas moléculas en los residuos de plástico, por ejemplo, para producir medicinas, Iván. Y es para lo que va el premio Nobel, pero son investigaciones que efectivamente son muy caras y que no solamente escapan al uso de los impuestos de los gobiernos, porque cada vez los gobiernos tienen más necesidad de poder cubrir necesidades de alimentación y salud en sus poblaciones, Iván. Entonces, ¿cómo poderlo resolver? Pues que efectivamente aquellas empresas, entre ellas, por ejemplo, Coca-Cola, pues que ellos se hagan cargo de sus propios residuos, como lo han empezado a hacer, pero que se hagan cargo, si ellos los producen, que ellos los recolecten, que haya contenedores, así como tú vas al súper a comprar las cocas, también he pensado que ahí pongan los contenedores para que nosotros regresemos al supermercado con todos los contenedores que en vez de dejarlos en casa, ir y depositarlos nuevamente al súper en contenedores especiales y que ellos los procesen, estimado Iván. Y que efectivamente hagamos aquí esta responsabilidad social de que tanto se habla con las empresas, pero son mecanismos que efectivamente tenemos que ir considerando y tenemos que ir planteando para que puedan ser asimilables para las empresas y hacer efectivamente que las empresas asuman un compromiso real, vital, permanente con este deterioro del medio ambiente, Iván. Y con respecto efectivamente a la energía eólica, Iván, pues el hombre ahorita está tratando de ver cómo poder resolver las cuestiones de impacto en el uso de combustibles, ¿no? Sí, efectivamente hay daños colaterales, que es algo que se tiene que analizar, y que ahora que se vean la alternativa sobre el uso y aplicación y aprovechamiento de nuevas energías, estar viendo atentamente, como tú lo comentas, el impacto que estas tienen en el medio ambiente. ¿De acuerdo? Y coincido totalmente contigo, te doy también la razón. Bueno, cerramos hasta aquí y esa es la importancia sobre el medio ambiente en las empresas y por eso este artículo de Mari Carmen Cortés, que a nivel mundial la COP lo que pretende hacer, y con eso concluyo, es que haya incentivo a todas las empresas en todos los sectores, bienes y servicios, e ir forzando a los gobiernos y a las sociedades de los países, de los estados-nación, a ir viendo cómo se va a resolver el problema del cambio climático, de la afectación al cambio climático en las dimensiones que acabamos de comentar. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? Ninguna, que eso es parte de lo que queríamos señalar. Bien, sobre el artículo de Jesús Rangel y las subestimaciones de los diputados, ¿a qué se refiere esto de las subestimaciones? Hablando de lo que comentamos la clase pasada. ¿Quién lo leyó? ¿Quién lo comentó? ¿Quién lo comenta? ¿Nadie lo pudo leer? Yo, profe. Adelante, Dafne. ¿Si fuiste tú, Dafne, o quién lo comentó? Sí, Dafne. Sí, adelante, Dafne. Bueno, yo noté que Mastercard y FIS reconocen que sus propias capacidades para enfrentar retos financieros y tecnológicos y saben que su alianza es inédita para Latinoamérica y las pequeñas y medianas empresas urbanas y no urbanas y las instituciones financieras ya tienen una nueva opción eficiente en costos y digital. Bueno, eso es como que tomé un pedazo de la noticia. Igual como que me cuesta un poco expresarla con mis propias palabras, pero tomé pequeños fragmentos de las noticias. Ok, si quieres leer, no nos puedes leer, y lo explicamos, no te preocupes, Dafne. Si quieres leer lo que seleccionaste, con mucho gusto
podemos tomar esa opción. Sí. Lo que tomaste aquí de las subestimaciones de los diputados, precisamente. ¿A qué se refiere con subestimaciones? ¿Qué es una subestimación? ¿De qué habla? ¿A qué se refiere? ¿Es sobre Jesús Rangel? No, ese es otro artículo. Ay, Dios, me confundí. Perdón. Ok, sí, Jesús Rangel es otro. Bien, vamos a regresar. Sí les ruego, colegas, que hagan un esfuerzo importante en leer. También estoy consciente que tienen mucha tarea, que tienen muchas presiones, que además tienen el novio, la novia, y que además, bueno, pues los quehaceres de casa, ¿no? Pero créanme que en el teléfono, cuando vayan al baño, pueden abrirlo ahí y e irlo leyendo. Cuando salgan y anden en el transporte, pueden leerlo. Cuando se despierten temprano, pueden leerlo. Antes de acostarse, pueden leerlo. Y como yo les he dicho, y no lo pierdan de vista nunca, cuando querramos cambiar, y si queremos cambiar este país, y si queremos cambiar nosotros, nunca lo hagan, colegas, con un golpe maestro, que digan, yo mañana voy a ser diferente. Me voy a parar ya todos los días a las 5 de la mañana, voy a leer un libro diario, porque no lo vamos a cumplir. Tienen que decir, voy a leer 2 hojas diario de un libro, el que ustedes quieran, 2 hojas, no más, 2, pero diario. No me voy a parar a las 5 de la mañana, pero sí me voy a parar a las 7, puntualmente todos los días, y esa hora voy a comenzar a revisar mis notas. Y hoy me propongo que voy a escribir cuáles materias son las más delicadas y las de mayor trascendencia para mí. Análisis sobre los cambios de cultura a nivel mundial muestran que la estrategia que se impuso Japón, porque Japón pasó, fíjense, de una economía feudal a una economía capitalista, no pasó por una etapa de transición, como lo hizo Inglaterra, como lo hizo Alemania, como lo han hecho los grandes países capitalistas, como lo hizo Estados Unidos. Ellos pasaron de la época feudal de andar a caballo, de tener samuráis, al uso del ferrocarril, al uso del automóvil, a la instalación de fábricas en Japón. ¿Cómo lo logró? Sin que la población se opusiera, sin que generara una revuelta popular, sin que generara resistencias. ¿Cómo lo hizo Japón? Y la pregunta es, ¿cómo haremos nosotros para ser mejor cada día sin tener que obligarnos a hacer cambios bruscos de timón de 360 grados? Porque esos casi no dan resultados jamás. Diario, dar un paso. ¿Cómo se conquista el Everest? ¿A ustedes han escuchado que el Everest se ha conquistado corriendo por alguien? No. El Everest se conquista caminando, un paso a la vez. Y haciendo una planeación de cómo subir a la cumbre. Se sube y se estaciona, se descansa, se come y después se conoce la ruta y se va avanzando, caminando. Y nosotros, para tener un cambio en nuestras personalidades, colegas, nunca se propongan cambios radicales. Pueden dar resultados, pero lo más probable es que lo aborten porque se saturen, se cansen, se fastidien. Lo que sí podemos hacer, y se los digo yo por experiencia, es propongámonos diario hacer un cambio cualitativo. Y este cambio cualitativo, listo, Iván, y este cambio cualitativo, colegas, tiene que ver con que ustedes quieren hacer ejercicio, no se propongan correr, ir al gimnasio, hacer pesas y meterse a dieta. Porque todo va a colapsar su cuerpo. Entonces, propónganse comenzar a reducir ciertos alimentos que son dañinos, perniciosos, y pónganse una meta de ir a caminar, empiecen por caminar. Pero póngansela y cúmplanla. Así de sencilla. Y diario háganlo, diario.
Cuando ustedes volteen, ya llevan 3 meses, cuando llevan 4 meses y ya forjaron un hábito. ¿Qué es a lo que quiero llegar? Así se forjan los hábitos. Y el triunfo se alcanza a través del hábito. El hábito que lo acuña, la disciplina. No pueden hablar de disciplina si no hay un hábito. ¿Y cómo se hace el hábito? Pues evidentemente con una labor diaria. Y lo mismo pasa con la escuela. Y les decía, ahorita que ustedes están iniciando y que tienen las necesidades de las distintas materias, que han dado un cambio muy importante de la preparatoria a la profesional y que hay un cambio de vida además físico también en ustedes, un cambio hormonal, un cambio de desarrollo en su cuerpo, en su cerebro, pues váyanse poniendo cambios del 1% diario. Cambien 1% diario de lo que ustedes quieran. 1%, no el 2, el 3, el 5, el 10, no, 1%. ¿Qué va a pasar si ustedes hacen un cambio del 1% diario? ¿Qué pasa al final de año? Si lo hacemos exponencial 1%, ¿cuánto da? 360. Y eso ya les va a generar un impacto muy favorable. Y por lo tanto, si yo les mando estos artículos, son artículos que se leen en 20 minutos los 3. Los 6 artículos que les mandé se leen en 20 minutos. Son muy rápidos. Y si hacen sus notas, pues evidentemente tienen una ventana adicional de un tema muy importante, pero además muy actualizado, que ese es el papel. Y que de manera adicional les va a ayudar a entender cómo pasamos de la parte teórica a la interpretación de la realidad de México, porque esa es la parte más relevante. Y que ustedes efectivamente puedan asumir que aunque tengan todo este trabajo académico encima, todas las materias encima, ustedes pueden estar forjando un hábito de ir leyendo a los mejores columnistas. Mari Carmen Cortés todos los días tiene un programa de radio de 9 a 10 de la noche con José Yusten en Radio Fórmula, porque hay Radio Fórmula 1 y Radio Fórmula 2 en Radio Fórmula 1. Escuchen a diarios. Son los mejores analistas financieros de este país. Mari Carmen Cortés, José Yuste, y que evidentemente ahorita yo se los mando porque evidentemente ella escribe. Entonces cuando quieran ustedes un referente, busquen ustedes Mari Carmen Cortés y se enteran de cómo están las cosas. Jesús Rangel es otro periodista de Milenio, experto, él es periodista de toda la vida, igual que Mari Carmen Cortés, experto en empresarios. Pues evidentemente los columnistas que yo les di, junto con Alberto Aguilar, Mari Carmen Cortés, Alberto Aguilar, José Yuste, Jesús Rangel, son los expertos más importantes que les pueden dar visos de cómo está la realidad del país en materia económico-financiera. Y eso pues evidentemente es bastante relevante. Regresando a lo del artículo, ¿cuál es la importancia de la subestimación de los ingresos? ¿Se acuerdan que hablamos la clase pasada de finanzas públicas, que es lo que comenzamos a ver? Ya, y es la clase que les voy a dar sobre finanzas públicas. Hay algo que se llama criterios generales de política económica. Tomen nota, por favor. Quiero que me investiguen de tarea para el próximo miércoles. ¿Qué son los criterios generales de política económica? ¿Qué variables económicas comprenden los criterios generales de política económica? Y número 3, ¿en cuánto se estimaron cada uno de los criterios generales de política económica para este año y en cuánto se estimaron para el año pasado? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes colegas? ¿Ninguna? ¿Puede repetir Bien. la última pregunta, por favor?
Perdón, no escuché, te escuchas un poquito lejos. Bueno. Sí, Shalom, adelante, Shalom, ya te escucho hoy bien. Que se puede repetir la última pregunta, por favor. Sí, ¿en cuánto es la estimación de cada una de las variables? ¿Qué promedio, pues? Gracias. ¿Sí? Bien. Ya explicaré yo la clase que entra, de semana que entra. Te digo que ya no voy a fumar de esas, se los prometo. ¿A qué se refiere esto de los criterios generales de política económica? Se establecen cada año, ustedes lo van a ver ya ahorita, para qué sirven, es muy importante porque es lo que va a guiar la orientación económica del país, porque son las estimaciones del gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda. Y lo vamos a comentar aquí y su relevancia. Y necesito que me digan los montos y que lean, por favor, este artículo. Les recomiendo que lean, ahora que hagan la tarea, este artículo de las subestimaciones de los diputados, por favor. Asocian la tarea con esta lectura, colegas, para que puedan entenderla más. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? Bien. Antes de que se me acabe la clase, pasamos entonces al siguiente rubro. Situación nacional. Enrique Quintana. ¿Alguien leyó a Enrique Quintana? ¿De soltar al Puma? Profe. La de AMLO, ¿no? ¿Perdón? ¿Alguien quiere tomar la palabra? No tengo manos alzadas o tampoco lo leyeron. Ya ven por qué me emborracho y luego me culpan de que soy alcohólico. Me entra la depresión, me entra la ansiedad de que mis alumnos no me hacen caso. Profe. Mande. Yo sí, bueno, yo leí todas, pero no les entendí. O no mucho. Por eso no participé. ¿No les entendiste? No, pero sí las leí Órale. todas. Quieren que, vamos a hacer un ejercicio, si quieren, a ver, para desaburrirnos. ¿Alguien quiere leer el artículo de Enrique Quintana y lo explicamos rápido? ¿Un valiente o una valiente? ¿O quieren que lo lea yo? ¿No tenemos voluntarias? ¿Lo puedo leer yo, profe? Sí, adelante, Vivianita, adelante. Gracias. Oye, Viviana, una pregunta. ¿Has visto la película, esta espléndida película de La Oveja Negra, de Pedro Infante, con los hermanos Soler? No la he visto, pero sí la he escuchado mucho. Es que a mi mamá le gusta y sí la he escuchado. Te escuchamos un poco lejos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, acércate un poquito más a la computadora o al micrófono, querida Viviana. Sí, no la he visto yo, pero mi mamá que le gustan esas películas, pues sí me ha contado. Yo no la he visto, pero sí he escuchado de ella. Oye, a todos les recomiendo que vean la época de oro del cine mexicano, que es espléndida, es espléndida. Les recomiendo esta película de La Oveja Negra, véanla. Es una extraordinaria película de Pedro Infante con los hermanos Soler, extraordinaria. Igual de la época de oro, les recomiendo una de María Félix con Pedro Armendáriz, que es una de mis favoritas por los diálogos, son extraordinarios, las luces son de Alex Phillips, la filmación, y de Gabriel Figueroa, la dirección extraordinaria en el cine. Ahorita te digo cómo se llama esa película, se me fue, pero me acordé por tu nombre, Viviana. Te la recomiendo mucho que la vean. Y bien, ¿nos puedes leer el artículo de Enrique Quintana? Vamos a escuchar todos con atención y ahorita lo comentamos. Enamorada, exactamente, Enamorada. Es espléndida película. Bien, muy bien, Michelle, exactamente, es Enamorada. Qué forma tan extraordinaria de hablarle a una mujer ahí en Enamorada. Y el rostro de María Félix, qué barbaridad. Los hermanos Calavera ahí que cantan también, qué cosa tan extraordinaria. Vean Enamorada, es una película espléndida, espléndida, se la recomiendo muchísimo.
Gracias, Michelle, por el tip. Enamorada, es una de mis películas favoritas, Enamorada. Adelante, por favor, Viviana, te escuchamos. Sí, profe. Te escuchamos todos, ¿eh? Adelante, Viviana. ¿Y ahora quién va a amarrar al Puma? Era el 9 de marzo de 2018. Estábamos en campañas electorales y los candidatos presidenciales acudieron a la convención bancaria que se realizaba en Acapulco. Allí, López Obrador hizo una afirmación que se hizo célebre. Dijo, si se atreven a hacer fraude electoral, yo voy para Palenque y a ver quién va a amarrar al tigre. El que suelte al tigre, que lo amarre. A ver, hasta ahí. ¿Qué es la convención bancaria? Cada año se hace una convención bancaria donde entran todos los banqueros, las casas de bolsa y las autoridades federales, en este caso Hacienda. Se lleva cada año. Generalmente se hace en Acapulco. Hay un club de banqueros que se encuentra en la calle Reforma, en Venustiano Carranza, donde ahí se reúnen todos los banqueros a tomar decisiones. Y se invita, como lo hacen los empresarios a nivel mundial, la COP lo hace de esa manera, el club de Davos en Suiza también lo hacen empresarios y invitan a los signatarios. Aquí lo hizo la Asociación Mexicana de Bancos e invitó a los presidentes. Andrés Manuel López Obrador, al hablar de que él iba a soltar al tigre en Palenque, ¿por qué? Porque el puma, acuérdense que el puma es un animal, es una fiera salvaje endémica de nuestro país, originaria de nuestro país, que es precisamente el jaguar mexicano, a eso, y él le llama el tigre, ¿no? Pero es el jaguar mexicano. Se encuentra precisamente en el noreste de nuestro país. Entonces, es una frase que ahí hace retórica el presidente López Obrador, y cuando se refiere de soltar al tigre, es que tú sueltas a la fiera y a ver quién la agarra. A eso se refiere, es una figura retórica. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Queda claro? Y dice, yo voy a ir para allá, ¿eh? Y si me hacen tantito, yo ya voy y suelto al tigre. ¿Por qué? Porque el jaguar es una especie endémica del sureste del país, que además es la figura sagrada tanto de los mexicas como de los mayas. Es el Balam, el dios Balam de los mayas, el jaguar. Ya les platicaré después los atributos del jaguar, pero es una especie extraordinaria el jaguar, y obvio es que en nuestra antigüedad le tenían un pavor al jaguar y pensaban que era un dios por todos los atributos del jaguar, que lo comentaremos después, toda la cuestión biológica del jaguar y la serpiente, que no es el caso ahorita, pero después lo hablaremos. Entonces, ¿entiende hasta aquí la retórica de lo que dice Enrique Quintana? ¿A qué se refiere? Muy bien, adelante, Viviana. Hoy podríamos parafrasearlo, el que suelte al puma, que lo amarre. Muchos universitarios escucharon atónitos ayer al presidente. Hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de esos proyectos neoliberales. Perdió su esencia de formación de cuadros de profesionales para servir al pueblo. Ya no hay los economistas de antes, los sociólogos, los politólogos, los abogados. Entonces sí, fue un proceso de decadencia. Quizás AMLO no recuerde que la UNAM en el año 2018 se volvió a votar en su favor. No fue sorpresa, la universidad pública más importante del país fue de izquierda en las últimas décadas. Así que la posibilidad de que llegara al gobierno un personaje que provenía de los movimientos populares despertó entusiasmo entre los estudiantes y académicos, que se volcaron a respaldar al candidato de Morena. Perdón, Vivianita, hasta aquí. ¿Se entiende lo que dice el autor? Ok. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Ok, adelante, Vivian. En un lapso de 3 años, las cosas cambiaron completamente. Los universitarios han decepcionado profundamente a AMLO. Él esperaba que fueran seguidores incondicionales y resulta que a quienes votaron por él se convirtieron en ciudadanos exigentes y críticos. Imagínense qué atrevimiento. Quienes conocemos la UNAM sabremos que en su naturaleza hay un pensamiento crítico que no se puede erradicar. Yo ingresé a la UNAM en 1974.
Eran tiempos en los cuales el gobierno de Luis Echeverría buscaba obtener el respaldo de los universitarios sin Perdón, conseguirlo. hasta ahí. ¿Sí saben quién es Luis Echeverría? ¿Quién es Luis Echeverría? ¿Quién fue Luis Echeverría? Fue un presidente Fue el presidente de México. ¿De qué año a qué año? del 71 al 76. Ok, 71-76. Muy cerca, pero falta más. ¿Alguien se acuerda? Sí, de 1970 a 1976. Sí, Marco, Y exactamente. es conocido por ser el último presidente que pisó Ciudad Universitaria como presidente de México. Sí, lo descalabraron aquí, ¿eh? Se le aventaron una piedra. Así como mataron a Moctezuma Xocoyotzin de una pedrada cuando él trató de hablar allá ante la sublevación de los mexicas, que Cuitláhuac estaba muy molesto porque él sentía que estaba entregando a los mexicas, que ese es tema de otra conversación muy profunda y muy bonita. ¿Por qué no lo querían acá Luis Echeverría? Porque él había sido el secretario de Gobernación en la época de quién, de cuando era presidente quién. Gustavo Díaz Ordaz. De Gustavo Díaz Ordaz, efectivamente, fue secretario de Gobernación, y a él le atribuían la decisión de haber generado el movimiento estudiantil del 68. Y luego también a él le culpaban a Luis Echeverría de la muerte del 1971, lo que le llaman el 10 de junio del 71, pues, ¿no? Entonces los estudiantes estaban muy molestos con él y fue el último presidente que entró y ya no han venido a pararse acá a hacer proselitismo, ¿no? A eso se refiere precisamente. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? A eso habla de Luis Echeverría. Adelante, Vivian, por favor. Pude percibir la evolución del movimiento estudiantil, de las organizaciones sindicales que nacían. Perdón, ¿puedes repetir otra vez la lectura para que entendamos el párrafo? Perdóname, hasta donde decía de Luis Echeverría, para que quede completo, Vivian. Sí, claro. Yo ingresé a la UNAM en 1974. Eran tiempos en los cuales el gobierno de Luis Echeverría buscaba obtener el respaldo de los universitarios sin conseguirlo. Pude percibir la evolución del movimiento estudiantil, de las organizaciones sindicales que nacían, de la transformación del mundo académico. Fui alumno de la UNAM desde preparatoria hasta egresar de un posgrado y después tuve la oportunidad de impartir clases por varios años. Además, tengo muchos amigos cercanos que están en activo en este momento en la UNAM, así que creo tener la información suficiente para afirmar que la crítica del presidente López Obrador es desinformada e injusta. No sorprende, pues se trata de una afirmación más que refleja su desinformación y de su pérdida y la pérdida gradual de conexión con la realidad. Esto deriva de que ha dejado de que su círculo más cercano lo aísle y lo cerque. AMLO tuvo alguna vez una vocación pragmática, que lo hacía escuchar diversas voces aun cuando estuviera en desacuerdo con ellas. Hoy ya no sucede. Desde el poder que le da la presidencia de la República y en la sociedad de Palacio, se ha quedado con sus fantasmas, sus prejuicios y sus aplaudidores. Sin embargo, me imagino que universitarios como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, su preferida para sucederlo, ha de haber escuchado con alarma las declaraciones del día de ayer. López Obrador ya perdió todo interés por atraer a las clases medias, entre las que se cuentan destacadamente los universitarios. El problema es que ellos son por naturaleza aspiracionistas, no se conforman con el mundo que tenemos y buscan mejorarlo. Para ellos y para su entorno, en muchas ocasiones provienen de segmentos socioeconómicos con ingresos medios o bajos y aspiran a una vida mejor. Pero eso no significa que se olviden ni de su entorno ni de su país. Saben que el pensamiento crítico es clave para servir al pueblo. Cancelar la crítica para sería cuestionar su propia razón de ser. Pero no es lo mismo apoyar en los universitarios para llegar al poder que cultivar y aceptar el pensamiento crítico cuando se está en el gobierno. Bien dicen algunos que lo conocen, el peor enemigo que tiene AMLO es el mismo. Ese es el artículo. ¿Se entendió, Shalom, ahora?
Shalom, ¿me escuchas? Sí, sí, profe. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre el artículo? Es que ya con contexto se entiende más, porque sí bueno, en lo personal sí me faltaba un poco de contexto, ya después ya, ok. Bien, 3 cuestiones, ya los dejo descansar. ¿Por qué es importante que lean? Porque amplían su panorama, amplían su visión. Van teniendo más información. La segunda cuestión, ¿qué les he pedido yo que sean ustedes? ¿Críticos o acríticos? Críticos. Críticos. ¿Y por qué tienen ustedes que ser críticos? ¿Qué permite la crítica? Informarse, dudar. Claro, la autocrítica permite la reflexión, Iván. Dudar. Y les he dicho, duden de todo lo que yo les diga, corrobórenlo, analícenlo, véanlo. ¿Para qué se educan? ¿Para transformar o mantener todo igual? Para transformar. Para transformar. ¿Qué caso tendría que ustedes vengan a la universidad si yo les diría tienen que ganar, no tienen que tener aspiraciones? No quieran conocer más, no quieran leer, no lean libros. Entonces, ¿a qué van a la universidad? Acepten todo lo que les digan en todos lados. ¿Cuál fue el salto que dio el hombre con la escuela helénica en la antigüedad? Que los helénicos comenzaron a cuestionar la existencia de los dioses. Y se dieron cuenta que lo que pasaba era la actuación del hombre. Los helénicos son los primeros que comienzan entonces a pensar en la metafísica del hombre. ¿Qué es la metafísica en la perspectiva de los helénicos? Que el hombre tiene un espíritu, tiene un alma y tiene un cuerpo. Y que no necesariamente procedían de los dioses, ¿eh? Por ellos comienzan a cuestionar todos los postulados que venían de culturas anteriores. Ellos fueron expulsados de Grecia, todos. Si ustedes piensan que la ciencia en la antigüedad fue un paseo en Alameda y quedaron como héroes, no, jóvenes. Hipatia de Alejandría, la hija de Teón, la mejor matemática en la historia antigua, Hipatia, que vivió en 200 años antes de Cristo, los primeros paganos que había esa disputa, imagínense la época, entre aceptar el pensamiento crítico helénico o seguir con la idea pagana de que el hombre tenía que obedecer a los dioses. Hipatia de Alejandría fue sacrificada, arrastrada en la calle, apedreada, y la metió en una iglesia católica para poder ahí matarla, porque en esa iglesia, en el pasado, se adoraba otra reina, la reina helénica, la diosa helénica de la cultura griega, que los paganos querían seguir adorando a esa reina, pero con el surgimiento del cristianismo y del nuevo conocimiento, se eliminó ahí. Entonces, el desarrollo de la ciencia, colegas, ha pasado por persecuciones, por amenazas, por exterminio. Pitágoras no muere en Grecia, muere en Asia. Sócrates, recordarán ustedes que también fue perseguido. Aristóteles, todos ellos fueron perseguidos y sacrificados. Hoy tomamos su pensamiento porque ellos dan una reflexión crítica de la realidad. El tercer punto, colegas, efectivamente es que lo que yo pretendo que con la lectura que ustedes hagan es que este es el punto de vista de Enrique Quintana. ¿Y qué es lo que piensan ustedes? Esa pregunta se las dejo yo ahí. ¿Qué es lo que piensan del presidente? ¿Qué opinan de las declaraciones que hizo el presidente el jueves y el viernes sobre la UNAM, sobre ustedes y sobre nosotros? Y dice que los profesores, y ahí entro yo,
Somos unos vividores, somos unos abusivos, que somos una élite que vive de la UNAM, que somos los privilegiados. Y yo le pediría al presidente que recuerde cuánto ganamos los profesores de asignatura. Ganamos menos que el mínimo. Y dicen que somos flojos, que somos aspiracionistas. Yo le preguntaría, ¿y cuándo he llegado tarde con ustedes, colegas? ¿Cuándo he dejado de dar clase? ¿Cuándo hemos pospuesto un examen? ¿Cuándo he pospuesto un trabajo? ¿Cuándo dejé de cumplirles algo? Y somos severamente, seriamente, burdamente, cobardemente atacados. Y no se trata de asumir un papel de víctimas de ninguna manera, ¿eh? Se trata de poner las cosas en orden y que ustedes conozcan los distintos puntos de vista. Porque, ¿qué creen? En 2024 se vienen las elecciones. Y quiero que vean precisamente el artículo que se escribe sobre esto que hablábamos de las estimaciones de los diputados y que vean efectivamente cómo se desempeñan los mexicanos que pertenecen a ciertas posturas políticas. Porque es parte de lo que ustedes tienen que conocer. Yo nunca les he hablado aquí de política y no voy a hablar de política porque, insisto, así como les dije la vez pasada, no hablo de sexualidad porque esa es una clase no es de sexualidad. Si fueran mis alumnos en ciencia política, pues hablaría de ciencia política, ¿no creen? Y hablaría de partidos, de la teoría de la democracia, etcétera, pero no es clase de ciencia política. Y aunque yo tengo estudios también de posgrado en ciencia política, pues no me voy a poner a hablar con ustedes de ciencia política porque no es la materia que doy para ustedes. Mi obligación es formarlos en macroeconomía y es lo que estoy haciendo. Y concluiría diciéndoles, ¿y cuál es su opinión de lo que ustedes leen? Porque eso es lo importante. Y para eso les acerco estos materiales. Y si no los comprenden, justo la idea de comentarlos es, Enrique, no entendí tal cosa, Enrique, no entendí esto, ¿a qué se refiere con ello? ¿Qué es esta cuestión? Y ahí lo podemos comentar. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes, muchas gracias a todos. Y antes de que nos despidamos, la gente que participó, Morales Montalvo, Dafne Santiago, Iván Allende, Judith Rodríguez Fernanda, tienen un punto para el próximo examen, para el tercer examen. Muchas gracias y un aplauso a todos. Muchísimas gracias. Descansen, jóvenes colegas, tengan una espléndida semana. Muchísimas gracias. Dios les bendice. Hasta el próximo. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Hasta luego. Enrique. Buenas noches, Enrique. Bye. Enrique, ¿te puedo comentar algo ahorita? Sí, cómo no, adelante. No sé si alguien se va a quedar, pero es que, bueno, yo tuve un problema con el profesor de matemáticas. Ajá. Y no sé usted qué opine. O sea, necesito como una opinión externa, porque, bueno, en el examen, todos, bueno, la mayoría creo que salieron bajos y yo fui de los únicos que salió alto. Permíteme, Iván. Les pediría a todos que se salgan, por favor, porque me pueda yo quedar con Iván, si son tan amables. Es que lo queríamos apoyar en ese tema porque es un tema que nos afecta a casi todo el grupo. Ah, ok, perdón, es que yo pensé que Iván quería hablar conmigo en lo personal y No, no. se puede quedar el grupo, los que quieran. Pero... Ah, ok, entonces adelante, ya con la anuencia de Iván, adelante, muchas gracias. Yo por respeto a su compañero, pero si ya son varios, adelante, yo con mucho gusto. Sí. Bueno, mi punto es que creo que más del 70% del salón salió muy bajo en ese examen y yo fui de los únicos que salió alto. Pero mi problema fue que revisé el examen y yo tenía todas las respuestas bien y no sé qué tan egoísta o no sé cómo tomarlo, pero bueno, en mi examen yo saqué 9 y peleé por el 10 porque pues es algo que yo sentí que no que me merecía, sino que en verdad lo tenía. Y el profesor se puso pesado, entonces me dijo que me faltó procedimiento en un problema. Entonces, me esperé al final
a escuchar qué le decían a mis demás compañeros. Y hubo otro caso de otro compañero, pero a él solo le bajó medio punto y a mí un punto completo. Entonces, pues sí fue como que extraño, ¿no? Porque ¿en qué se está basando para bajar medio un punto o qué? Entonces me quedé al final y le comenté que no me parecía justo, porque también el tema de los, pues sí, del procedimiento, yo se lo había comentado en clase, que si como yo lo hacía estaba bien, y me dijo que sí, mientras entendiera todo estaba excelente. Y entonces ya en el examen me lo pone mal, entonces no supe qué hacer, ¿no? Y ya le dije que qué podíamos hacer, y me dijo que nada, que ya era como él quisiera. Y fue como de, pero profesor, no estoy de acuerdo porque tengo todo como usted lo especificó y yo siento que me merezco ese 10, o sea, tengo todo bien y no fallé en nada. Y me dijo, pues lo checamos por correo. Le dije, profesor, ¿por qué no lo podemos comentar por aquí? Si pues todavía faltan 10 minutos de clase. Y porque es que también tiene eso mucho el profesor, que cuando algo no le parece cierra la sesión y ya se va. Pero cuando algo sí le importa, como que se extiende muchísimo en el tema y ya nos saca más tarde. Entonces le dije, profesor, todavía tenemos 10 minutos. Me dijo, pero es que no sé si algún otro de tus compañeros quiera tener quiera decir algo con respecto al examen. Y mi compañera Marlene dijo que ella tenía una duda, pero que me permitía a mí hablarle. O sea, yo terminar mi duda. Y el profesor la ignoró. Dijo, bueno, entonces ya que tenemos 10 minutos, cierro la sesión y en 10 minutos te contesto por correo. Y cerró la sesión, o sea, la cortó ahí. Ni siquiera me dejó hablar ni nada. Y ya por correo, el profesor me dijo, ya chequé tu examen y tienes 9.5. Pero el problema no es el que me suba 0.5 décimas. O sea, el problema es que no sé en qué se está basando y como que siento que demerita lo que yo estoy haciendo. Y entonces, a ver, perdón. El profesor me dijo, en clase les he comentado que desarrollen los ejercicios más. En el caso del 5 faltó más desarrollo, por lo que te había bajado un punto, pero te bajé 0.5, calificación final 9.5. Y le dije, profesor, por eso en las clases le comenté que si estaba bien, así mientras se entendiera, y me dijo que sí, para que no hubiera estos problemas. Entonces no entiendo qué es lo que hay que hacer. Y el profesor solo me puso, desarrolla más los ejemplos. Y yo le comenté, eso no es una contestación, profesor. Según yo lo tengo bien explicado y no entiendo el porqué de un 9 si tengo todo bien. Además, el cerrar la sesión sin siquiera haber acabado la clase se me hace una falta de respeto. Y él me contestó, como lo he comentado siempre a todos, desarrollen los ejemplos. Además, ¿no sabes leer qué es 9.5? Me puso eso el profesor. Y yo le puse, esto no se puede hablar por correo, profesor. La siguiente clase lo podemos discutir, o sea, hoy lo podemos discutir en grupo. Y claro que sé leer, por algo estoy en la universidad, profesor. Y ya hoy ni siquiera tocó el tema, entonces no sé qué hacer. No sé. Y no soy el único caso, también ha habido otros compañeros, pero pues ya no están aquí. Claro. Mira, te voy a dar mi opinión. Lo que observo es que están los ánimos exacerbados, querido Iván. O sea, ya están enojados y él también ya está enojado. Entonces, cuando ya dos temperamentos están así, es muy difícil ya conciliar una posición. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a una situación así en la vida, Iván, es serenarnos, tranquilizarnos, tomar las cosas con serenidad y ver las cosas con objetividad, querido Iván. Tomar las cosas con serenidad no quiere decir que tú aceptes las situaciones, de ninguna manera. Tomar las cosas con serenidad no quiere decir que tú claudiques ante lo que tú consideras que se tiene que aclarar o señalar. Tomar las cosas con serenidad quiere decir ordenar las ideas. Tomar las cosas con serenidad quiere decir saber entender qué está pasando, en qué circunstancia nos encontramos, Iván. Tomar las cosas con serenidad implica también ver qué alternativas tenemos para resolver las situaciones. Y esto no lo veas, Iván, como un problema, ni lo veas como un enfrentamiento ante tu profesor, verlo como una enseñanza. Se los he dicho siempre y hoy te lo reitero. Son enseñanzas. La vida te pone en esta situación a usted y a su compañero para ver cómo pueden aprender. Y van a aprender de cómo decidan, querido Iván.
Porque toda la vida son decisiones y tienes que tomar siempre las mejores decisiones. Pero si tú decides enojado, las decisiones van a ser en ese perfil. Si decides tristes, van a ser así. Y es muy difícil que siempre podamos resolverlo. Pero yo te decía, hagamos un esfuerzo ahorita, como se los dije cuando hablaba del 1%, de que hoy nos serenemos. Hoy nos relajemos. Hoy entendamos qué está sucediendo. El profesor, por supuesto, no quiso tomar el tema y no lo iba a tocar porque sabe que seguramente el grupo se iba a enardecer, se iba a encender y eso iba a acabar en una cena de negros donde cada quien iba a acabar en una esquina. Y creo que estuvo bien que no llegaran a ese punto, Iván, porque exacerbados los ánimos y un grupo enojado, olvídate, ¿eh? Las condiciones, tú sabes cómo empieza un pleito, pero nunca sabes cómo acaba. Y esto es como el amor, Iván. Tú empiezas con risas y en el amor acabas efectivamente con llanto siempre, ¿no? Eso es lo primero que tengo que me gustaría decirte. Lo segundo es que efectivamente puedan ustedes hacer un esfuerzo por entrar en contacto con una autoridad en la UNAM. Y que evidentemente pueden verlo con la coordinadora, Iván. Busquen a la coordinadora. De la materia, no a la tutora, porque ellas son alumnos también, y no es que no tengan autoridad los tutores, pero quien lleva la obligación es la tutora. La segunda cuestión, efectivamente, es que lean la legislación, Iván, conozcan la legislación. ¿Qué dice con respecto a la libertad de cátedra? ¿Qué dice con respecto a los derechos universitarios de los alumnos? Para que tengas un panorama evidentemente más completo. ¿De acuerdo? Considero que si efectivamente esto está agraviando y está afectando al grupo, la posición tiene que ser grupal, Iván. Tú ya dijiste lo que tenías que decir, Iván. Yo te diría, ya no digas nada más, porque tú ya hablaste y él va a pensar que eres tú quien está alterando, quien está asusando, quien está obligando al grupo a actuar de determinada manera. Y no eres tú, no se da cuenta que tú eres parte de los agraviados y que el malestar es colectivo. Pero si tú levantas la mano y te ponen los guantes, ¿qué va a pensar? ¿Que el pleito con quién es? Exacto. ¿Y que quién está asusando, quién está incitando en la rebeldía del grupo? Sí, va a pensar que soy yo. Exacto. ¿Estás de acuerdo? La segunda cuestión muy favorable que yo alcanzo a ver ahorita es que tus compañeros te apoyan. Y lo que yo creo que ustedes tienen que suscribir es un acuerdo en el grupo para que en grupo ya no peleen con el profesor, ya dale vuelta a la hoja con el profesor, pero acudan ya a una instancia superior redactando todo esto y poniendo como evidencia los exámenes, Iván. Ojo. Y hablen con la coordinadora y dicen, profesora, nosotros no queremos de ninguna manera denostar al profesor, no queremos de ninguna manera cuestionar su capacidad de profesor, es un profesor que sabe, que conoce. Lo que nos preocupa es que no hay una estrategia y que no se sigue un plan de trabajo. Y que al no seguirse esa estrategia y al no llevarse un plan de trabajo y no cumplirse, se nos está afectando nuestra calificación. Y consideramos ahí que el responsable es el profesor por las razones que me acabas de decir. Él nos dijo que en clase tenemos que desarrollar el procedimiento y lo desarrollamos. Si él busca un criterio literal, pues evidentemente eso no se planteó al inicio del curso, porque nos hubiéramos aprendido todo de clase y lo hubiésemos hecho de esa manera. Pero él dio la opción de que a criterio, en tanto desarrolláramos el procedimiento, lo hiciéramos y hemos cumplido. Yo en lo particular estoy entre aquellos que cumplieron. La segunda cuestión es que efectivamente vemos un tono en el profesor de molestia, de irascibilidad, de encono, de molestia, de reproche. Y consideramos que un profesor debe tener la calma, la capacidad, porque lo que transmite debe ser a través de métodos de psicopedagogía. Y lo que la psicopedagogía establece es que debe haber métodos a través de los cuales hay incentivos para los estudiantes. Y a través de la descortesía, la amenaza, esos no son incentivos, son desincentivos.
Y me gustaría que usted estuviera presente en una sesión con nosotros cuando tratemos de aclarar esto. Para que usted pueda ver que no es una cuestión personal de nosotros. Número 3. Nos interesa mucho poder ventilar este asunto con una autoridad porque ante el profesor no nos hace caso. Y evidentemente la legislación establece que tenemos nosotros derechos universitarios y apelamos a ellos. Que haya una autoridad que haga valer nuestros derechos cuando estos se ven amenazados. Y hoy lo estamos viendo amenazados. Venimos, y concluyo con usted, coordinador o coordinadora, no sé qué sea, a decirle que esto es un planteamiento de respeto, que lo que nos preocupa efectivamente es poder llegar a una definición adecuada sobre esta situación. Y con ese tono, Iván, tranquilo, mesurado, porque ustedes ya son adultos, Iván. Ustedes ya no pueden reclamar. Ustedes ya no se pueden enojar. Ustedes tienen que argumentar, tienen que convencer en base a evidencias. Y tienen que hacerlo de una forma serena. Y te acuerdas, Iván, que en la primera clase les dije, colega, lo que ustedes tienen que aprender a manejar es su temperamento. A eso me refiero. Esto es la vida real, Iván. Ya estás en la vida real, ya estás en las grandes ligas. Y si tu jefe te dice, y te quedas porque yo te lo pido que lo hagas, y lo hiciste mal cuando tú lo hiciste bien, y lo vas a hacer como yo te lo pido, tienes que decirle, jefe, efectivamente, usted es mi jefe, pero cuida sus tonos, porque no me contrataron para que me hable nadie así. Y yo a usted le hablo con respeto y le hablo con decoro. Yo voy a hacer lo que usted me pida, en tanto usted me dé los lineamientos y la claridad para poder desarrollar lo que tengo que hacer. Pero si no entiendo la claridad, discúlpeme, dígame entonces y muéstreme usted los pasos específicos y anótenmelos para que yo los pueda desarrollar. Pero no te peleas, no te confrontas, te das tu lugar. Y nadie te va a respetar, querido Iván, y nadie va a respetar a todos mis alumnos si ellos no se dan su lugar. Si ellos no se dan a respetar, si ustedes no se dan a respetar, querido Iván. Porque tú no buscas, y estas palabras de ninguna manera pretenden que tú te encones con tus profesores ni que te enfrentes a ellos. No. Mi presencia con ustedes no obedece a que digan, oye, pues no, revélate, ve y haz, y con el temperamento queden ustedes incendiados y quemen la casa. No, Iván. ¿Qué les he dicho siempre? Tomen las cosas con serenidad. Analicen las situaciones. Busquemos la mejor opción. Y tengan siempre un tono conciliador y de negociación para sacar todo adelante, Iván. Y esto opera con tus papás, con tu prima, con tu novia, con tus amigos, con tus vecinos, con todos, Iván. Tienes que demostrar tu madurez, tu claridad de pensamiento. Tienes que saber esgrimir la razón. Eso es lo que se llama racionalidad, Iván. Y por último, decirte algo, querido Iván. Se necesitan dos tontos para subirse al río. Tú nunca seas el otro. No lo necesitas. Esa sería mi opinión, querido Iván. Ese sería mi comentario. Me sirvió muchísimo, porque sí me sentía un poco como agobiado, no sabía qué hacer. Ya estoy más tranquilo. Porque sí, era un tema que como que todo este fin de semana lo estuve pensando. No sabía qué. Pero además hay otra cosa, Iván, es un problema que está fuera de ti. Tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Y lo que estás molesto es porque tú quisieras que el profesor hiciera lo que tú crees que es conveniente. Pero eso no está a tu alcance, Iván. Velo con objetividad. Él no va a actuar como tú quieres que actúe, él actúa como él actúa y punto. Entonces no te mortifiques, no depende de ti, tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Y lo que vas a defender es lo que a ti te tocaba. Lo que quieres que se reconozca es que tú hiciste la tarea, lo que a ti te correspondía.
Y es lo que tienes que aprender, lo que tenemos que aprender todos en la vida, Iván. Hay cosas que dependen de nosotros, hay cosas que no dependen. Entonces no te enojes cuando no puedes resolver algo que no depende de ti, querido Iván. Lo que sí puedes hacer es ir, buscar, tocar la puerta, esgrimir y exponer. Eso sí puedes hacer. Y eso sí está a tu alcance. Pero cómo reacciona él, cómo actúe, ya no depende de ti. Y tienes que tenerlo de decir, bueno, pues sí, él se enoja. Él me cuelga el teléfono, él cierra la sesión. Es él, porque él es individuo, somos uno. Y los mexicanos, acuérdate que no nacimos con la mecha corta, nacimos sin mecha. O sea, te digo que nos matamos a golpes porque alguien se te cierra en la calle, Iván. O sea, imagínate qué poco valoramos nuestra vida. ¿Por qué alguien se te queda viendo y qué me ves? No, pues ¿qué me ves tú? Pues qué, lo que quieras. Eso vale la vida. Y ahorita tu profesor está diciendo, ¿y qué me ves? Y tú le estás diciendo, pues lo que quieras. Ah, sí, lo que quieras, pues sí, órale, a ver, vente. Pues éntrale tú primero. No, primero tú. No, Iván, no. No tienes necesidad. Ustedes son muy inteligentes. Y están aquí efectivamente para poder tener un marco de referencia distinto para resolver sus problemas. Y si fuese en este momento tu papá el que va a agarrar un pleito, ¿qué le dirías? Sí, papá, ve y pártele la cara. Papá, tú estás más grande, estás más fuerte. Sí, ve y ponlo en su lugar. No. Entonces, si le aconsejarías eso a tu papá, ¿por qué nosotros sí no lo permitiríamos? Sí, a serenar. Hay que serenarnos todos, siempre. ¿Tú me viste lo que pasó cuando pasó lo de la cuestión? ¿Acaso viste que me enojé, regañé, grité, amenacé, me molesté? Y tenía elementos para hacerlo, Iván, ¿eh? Fue una agresión a todos, incluyéndome a mí. Pero que para mí, ¿qué fue lo que requería? Una reflexión filosófica entre todos nosotros. Que eso da más que regaños, que golpes, que amenazas. Pues no que los profesores enseñan con incentivos y con motivación. Pues que lo demuestren o no. Esa sería mi reflexión, querido Iván. Lo tomo, me sirve de mucho. Muchísimas gracias, Enrique. En verdad, sí, ya como me centré más en qué hice bien, qué hice mal, cómo tomé las cosas. Sí, y es lo que tenemos que hacer todos, Iván, reflexionar. Eso es lo que te va a llevar a tener conciencia. Eso es la metafísica. Meta, arriba de lo físico. No es esoterismo, no es magia la metafísica. Es cómo trabajas tú tus emociones, cómo trabajas tú tus afectos, cómo trabajas tus sentimientos, Iván. Esa es la idea, querido Iván y queridos colegas. ¿Algún comentario adicional, Iván? ¿Alguna pregunta adicional? Por mi parte es todo, nada más agradecer mucho. Gracias por el tiempo. No, al contrario, para mí es un honor siempre estar con ustedes, Iván, y lo hago con mucho gusto, siempre. ¿Bien? Pues descansen, les mando un abrazo fuerte a todos. Tengan una espléndida semana y muy bonita. Dios les bendice a todos. Gracias, Enrique, hasta luego. Descansen, cuídense, bye, adiós.